Buenas tardes para todos y todas. Les doy la bienvenida a este curso para estudiantes de cátedra honradista de primera matrícula. Bienvenidos a el curso Habilidades para la Vida. Hoy, quien les habla, su tutora Tatiana Vanessa Álvarez Osorio. Soy psicóloga, especialista en gerencia educativa y magíster en psicopedagogía. Bueno, el objetivo, el propósito de aprendizaje de este curso es fomentar, pues obviamente, el desarrollo de las habilidades para la vida que les permitan establecer esas relaciones afectivas, comunicarse de una manera asertiva y aplicar estas habilidades a su vida diaria, en la resolución de problemas dentro de su entorno, pero también para esa vida futura como profesionales. Entonces, vamos a iniciar preguntándonos qué entendemos por habilidades para la vida. Bueno, tenemos uno de los autores, Carl Rogers, que es un psicólogo, ¿cierto? Nos dice que son herramientas que permiten desarrollar actitudes para disfrutar la vida. Mira qué importante dice esto. Pero también la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el año 1999 ha definido estas habilidades para la vida también como competencias psicosociales. Y estas competencias pues son como tal habilidades que todas las personas deben de tener para poderse enfrentar con éxito a las exigencias y también a los desafíos de la vida diaria. Y pues, por supuesto, pues creó esta iniciativa debido a todos estos cambios culturales y los estilos de vida que con frecuencia los niños, las niñas, los jóvenes, ¿cierto? Y nosotros también como adultos del día de hoy nos estamos enfrentando y que requerimos, ¿cierto? Que tengamos o estemos provistos con esas habilidades que son necesarias para enfrentar cada uno de los desafíos que se nos presentan en nuestra vida. Esta propuesta de habilidades para la vida, inicialmente, la OMS las categorizó, ¿cierto? Y las definió, son 10 habilidades que la OMS definió, pero también se categorizan por tres categorías, valga la redundancia. Una de ellas son habilidades emocionales, otras son habilidades sociales y otras son habilidades cognitivas. Cuando nosotros hablamos de estas habilidades sociales, entonces estamos hablando de estas tres habilidades: empatía, manejo de las emociones y sentimientos y manejo de las tensiones y el estrés. Cuando hablamos de la empatía, entonces hablamos también de lo que es esa capacidad para ponerse, ¿cierto?, en los zapatos de los demás o en el lugar de las otras personas. Y desde esta posición también identificar cuáles son esos sentimientos, esas circunstancias que les están sucediendo a las demás personas, ¿cierto? Y también aplicar de una manera solidaria hacia la consecución también del apoyo, es esa empatía que tenemos por el otro. Pero el manejo de las emociones y los sentimientos también es comprender mejor, ¿cierto?, lo que sentimos. Es también como ese reconocimiento y esa manera de gestionar positivamente nuestras emociones, ¿cierto? Nosotros estamos dentro de un mundo de muchas emociones y tenemos altibajos. Hoy estamos bien, mañana de pronto no tan bien, ¿cierto? Por todas las situaciones que también enfrentamos. Y esto nos implica, obviamente, que debemos de aprender a escuchar, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos pasa por dentro? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que nos sucede dentro de nuestro cuerpo, ¿cierto? Muchas veces esas emociones y esos sentimientos finalmente nos hacen también sentir, ¿cierto? De pronto no nos sentimos tan bien físicamente, pero eso también tiene que ver porque hoy no me siento bien anímicamente. Y por supuesto, pues el manejo de las tensiones y del estrés. Cuando hablamos de ese manejo de esas tensiones y del estrés, también esa capacidad que podemos desarrollar para comprender realmente y identificar o reconocer esas fuentes, ¿cierto?, que nos están generando la tensión. Y también cómo actuamos positivamente frente a estas tensiones. Muchas veces hay cosas a las cuales nos enfrentamos cotidianamente que nos generan estrés, pero el tema es, bueno, ¿cómo lo estoy enfrentando? ¿Sí? ¿Estoy permitiendo que eso me apachurre o por el contrario? Estoy soltando las cargas, ¿cierto? Tengo que aprender también cuándo, en qué momento y qué cargas debo de soltar, porque no todo lo puedo solucionar. Muy bien. Y ahora vamos con las habilidades sociales. Las habilidades sociales están como encasilladas en lo que es la comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva como tal, pues nos habla, por supuesto, de esa habilidad que tenemos para podernos expresar apropiadamente, ¿cierto? Perdón, obviamente en el contexto en el que nosotros estemos. Entonces, tenemos que tener claridad en lo que nosotros pensamos, en lo que sentimos, en lo que necesitamos, ¿cierto? Sin dejar atrás esos derechos, ¿cierto?, de los demás. Bien dice que mis derechos llegan hasta cuando inician los derechos del otro. Entonces, por eso es importante también comprender los sentimientos de los demás, tener en cuenta esos valores que caracterizan a los demás y también en los míos, ¿cierto? Y escuchar también, ¿por medio de qué? De los gestos, de la postura. Es importante identificar todo eso cuando nosotros generamos lo que es la comunicación asertiva. Ahora, hablamos de las relaciones interpersonales. Estas relaciones interpersonales son esa competencia que nos permite interactuar positivamente con las demás personas, establecer esas relaciones que podemos basar en el respeto, en la autenticidad, ¿cierto? Porque necesitamos ser auténticos para tener buenas relaciones o relaciones interpersonales positivas. Y por supuesto, la igualdad, ¿cierto? Reconocer que todos somos seres humanos y todos tenemos un valor, todos tenemos derechos, todos tenemos sentimientos y todos pasamos también por dificultades. Bien, y por último, el manejo de problemas y conflictos. Cuando nosotros hablamos del manejo de problemas y conflictos, entonces estamos hablando eh, esa
es como desarrollar esa destreza, ¿cierto? Para afrontar de una manera constructiva todas las exigencias que se nos van a dar en la vida cotidiana. Entonces, cuando nosotros identificamos y comenzamos a aprender a manejarlo, ¿cierto? Comenzamos a ver las dificultades que se nos presentan con otros ojos, ¿cierto? No con la pesadumbre, no con el negativismo, no con el todo es un no, ¿cierto? Con el pesimismo, sino por el contrario, como algo positivo, de una manera propicia para poder asumirlos, ¿cierto? Entonces ya se van a convertir, ¿cierto? Esos problemas más bien en oportunidades. Y es a eso a donde debemos de llegar, que esto se convierta, todos los problemas o los conflictos que se presenten, finalmente lleguen a ser oportunidades. Muy bien. Ahora vamos con las habilidades cognitivas. Estas habilidades cognitivas son supremamente importantes, ¿cierto? Y es lo que también nos da como la base para que nosotros mismos podamos tener un reconocimiento. Entonces, iniciamos por el autoconocimiento. Es saber qué es lo que quiero, ¿cierto? Reconocer cuál es nuestra personalidad, cómo es nuestro carácter, cuáles son esas características que tenemos, ¿cierto? Cuáles son esas fortalezas, pero también esas debilidades o eso que debemos de ir mejorando. Reconocer cuáles son nuestras aspiraciones, las expectativas que tenemos. Es necesario hacernos una autorreflexión, ¿cierto? Pero también otra es la toma de decisiones. Y es cuando nosotros hablamos específicamente de esa capacidad de construir racionalmente las decisiones cotidianas de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Es identificar, ¿cierto? ¿Cuáles son las posibilidades que yo tengo en esa toma de decisiones? Cuando nosotros tomamos decisiones, tenemos muchos caminos por donde tomar. Entonces es comenzar a evaluar, ¿cierto? Cada una de esas opciones, identificar, bueno, si esto me desvía de mis valores, de mis motivaciones, si esto que estoy tomando, esta decisión que voy a tomar, es por una influencia, ¿cierto? De algo que tengo en mi entorno en el momento y también identificar, bueno, si tomo este camino, cuáles serán esas consecuencias, ¿sí? Es importante tenerlas en cuenta. Hablamos también del pensamiento creativo. Entonces, cuando hablamos de ese pensamiento creativo, nosotros pensamos que es solamente para los músicos o o los que trabajan en arte, ¿cierto? Pero realmente la necesitamos para todos. Pero aquí debemos de comenzar a identificar cuál es esa razón que nos apasiona, qué es lo que realmente nos genera o nos impulsa a buscar respuestas que nos lleven a tomar decisiones también o a asumir, ¿cierto? Retos creativos, retos innovadores, desafíos, ¿cierto? Y también, pues, unido a eso está el pensamiento crítico. Y cuando hablamos de ese pensamiento crítico es la posibilidad que nosotros tenemos, esa capacidad de analizar con objetividad, ¿cierto? Tanto las experiencias que tenemos, la información que nos llega, los conocimientos que vamos adquiriendo a medida de que vamos desarrollando, en este caso, nuestro proceso educativo, ¿cierto? Y comenzar a identificar, bueno, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? Si me sirve, no me sirve, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo implementar? No, esto no es así o esto sí es así, pero siempre bajo un criterio, ¿bien? Bueno, ahora quiero invitarlos a ver este video y vamos a reflexionar sobre qué pasa en esta situación. Caramba, te está comiendo las galletas de la señora. Miren muy bien lo que pasa acá. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver cuántos de nosotros nos identificamos en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Con este tipo de situaciones. Muchas veces porque no aplicamos estas habilidades para la vida. Entonces, teniendo en cuenta lo visto, ¿cierto? Vamos a realizar una actividad aplicativa de manera colaborativa, ¿sí? Que nos permite identificar, analizar también ese comportamiento y que es importante ese diálogo sincero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en el grupo de Cátedra Humanista, vamos a tomar 5 minutos sobre la siguiente situación y vamos a responder a estas 3 preguntas que tenemos aquí. Seguido a estas preguntas y a esta situación, entonces vamos a realizar un mapa, ¿cierto? Un mapa de ideas, identificando cuáles son esas habilidades que debemos de aplicar en esta situación específicamente. Y también vamos a realizar un video, ¿cierto? Colaborativo, de manera que podamos explicar, ¿cierto? Por qué yo decidí que estas son las habilidades que debo aplicar. Este video, tengan en cuenta que lo deben de subir al entorno de evaluación solo uno de los del grupo, pero todos deben de reflejarse dentro del video. Muy bien.
Y ahora pues vamos a realizar una pequeña actividad evaluativa. Les voy a pedir que ingresen al enlace que les voy a compartir por el chat, pero también a quienes puedan escanear el código QR. Vamos a dar inicio entonces a nuestra actividad evaluativa. Vamos a iniciar y vamos a comenzar a responder. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cuáles son las habilidades, esas habilidades emocionales, cuáles serán. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a identificar cada una de ellas y las vamos a colocar cada una en el recuadro que es correctamente. ¿Listo? Muy bien. Y ahora, pues vamos a tener unas pequeñas conclusiones. Dentro de esto, pues concluimos, ¿cierto?, que las habilidades para la vida también, como las llama la OMS, también son competencias psicosociales, ¿cierto? Pero que estas son supremamente importantes para todo el desarrollo de nuestra vida, ¿cierto? Para poder tener esas relaciones interpersonales positivas, para poder tener también una salud y una paz mental, que es supremamente importante y que todos los seres humanos la necesitamos. Y tener en cuenta que es necesario desarrollarlas, ¿cierto? Es necesario que las tengamos presentes y que a medida de que vayamos pasando por diferentes circunstancias, vamos desarrollándolas, ¿cierto? Porque es necesario. En este momento, realmente el mundo está cambiando a pasos agigantados y efectivamente cada vez se necesitan profesionales competentes en el trabajo en equipo y, por supuesto, en la adaptabilidad a estos cambios. Muy bien, y entonces ahora me despido. Quiero agradecerles a todos por su participación activa en este desarrollo de actividad. Y bueno, me despido con esta pequeña frase que les dejo con mucho cariño. La vida nos suscita diferentes situaciones, pero de nosotros depende cómo afrontarlas. Muchísimas gracias por su participación y que tengan una feliz y excelente noche.